Pijao Editores presenta Nuestra Cultura. Bienvenidos a un capítulo más de Nuestra Cultura TV. Espero que hayan tenido una excelente semana y estén preparados una vez más para conocer historias, para conocer personajes y disfrutar de la cultura del Tolima. Veamos los avances a ver qué tenemos para este capítulo. Estos los avances de los temas que verán en este programa. Yo amo la poesía. No soy muy buen lector de poesía, pero me salen poemas. Lo simbólico y todo el tratamiento simbolista ha sido mi pasión. Yo veo Ibagué como una base de, como la baticueva. Sí, es el lugar donde yo puedo crear, donde se me da la oportunidad de tener la tranquilidad para hacerlo. Ya retirado de la parte deportiva, porque tomó otro cariz el asunto, ya no se narraba, sino que se gritaba. Entonces dejé de ser narrador y me convertí en locutor de cabina para hacer programas de música vieja. Nuestra Cultura. Nelson Ospina es un personaje que ha dado mucho de qué hablar en Ibagué, no solo por su contribución en la política, como lo hizo también como ingeniero en varias obras de la ciudad, sino que también es escritor y filósofo. Habló con las cámaras de Nuestra Cultura TV y contó su historia. Soy ibaguereño. Nací en el Hospital San Rafael, lo que es la Clínica Tolima hoy en día. Y yo soy simbolista. Entonces los símbolos son válidos en mi vida, no hay, las coincidencias para mí son sagradas. Esto que te voy a contar de mi nacimiento, todo eso tiene para mí mucho significado en mi vida. Y es mi pasión por el simbolismo y por la metafísica. El cuarto de partos quedaba junto a la capilla. Y cuando yo nací, estaba en la elevación. Para mí es muy significativo eso. Y he sido un apasionado de eso. Y nací ahí, me crié en La Pola. Mi papá, Carlos H. Ospina Giraldo, Darío Chandía lo mandó a hacer la pacificación del Tolima. Cuando Alberto Lleras mandó a Darío Chandía para que viniera a pacificar el Tolima. Y el viejo era concejal. En la época muy dura, 58, muy dura, era concejal. Y escribía en la Tribuna Liberal. Y a raíz de eso fue que Darío Chandía lo llamó. Y fue cuando entonces le dijo Chandía: necesito que se vaya para Santiago Pérez a hacer lo que dice ahí. Pero doctor, no se preocupe que lo están esperando. Y le cambió el destino a mi papá. Santiago Pérez tenía 184 casas y no quedaban sino 4 en pie. Era guerra entre liberales y conservadores. Y empezó su labor, a reconstruir el pueblo. Lo que le dijo Chandía: usted va a dar, no va a recibir. La tropa estaba acuartelada por allá, pero él empieza a dar, a reconstruir el pueblo y le mandaban recursos y todo para hacerlo. Y hablaba con los liberales, y hablaba con los conservadores y todo eso. Y algún día llegó el helicóptero y se bajó Feyerman, tipo cachaco, se presentaron al helicóptero, que no oye nada, pues no entendió. Y se fueron para la casa descubierta de mi papá. Entonces el cura, que era un sacerdote, le dijo, se presentó Camilo Torres Restrepo y le dijo: vengo de Lovaina, me mandaron porque estamos siguiendo, asesorando al gobierno, Alberto Lleras y el doctor Chandía, en los métodos que están aplicando acá. Estamos interesados, doctor Ospina, estamos interesados en lo que está aplicando acá, porque son métodos sociológicos increíbles, novedosos, y queremos conocerlos. Entonces mi papá le dijo al cura, a Camilo Torres, le dijo: ¿se puede quedar? Dijo: sí, me puedo quedar. Entonces devolvieron el helicóptero. Ahí empezó una gran amistad. Entonces le dice: bueno, doctor Ospina, ¿en qué universidad hizo usted sociología? Mi papá me le dijo: pues yo no terminé bachillerato porque me casé. Ahí comenzó una amistad muy grande. Mi papá hizo la pacificación y salimos nosotros de Ibagué porque lo nombraron gerente de la colonización del Caquetá. Mi papá fundó 4 pueblos en el Caquetá, entre ellos Cartagena y Chairá. Yo hice primero bachillerato en San Simón, lo comencé y lo perdí. Lo repetí en Florencia y comencé con los hermanos cristianos, a quien le dedico parte de los ensayos de ese libro, que lo dedico a los hermanos cristianos. Y entonces de ahí salimos, pues terminamos y pues salimos a Bogotá porque Camilo se vino a vivir a Colombia y con Monseñor Guzmán Campos y con Germán y Monseñor Guzmán fundaron la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional y fundaron, Juan Pablo Casanto Firmo era viceministro de gobierno, fundaron la Acción Comunal.
y yo terminé mi bachillerato en Cúcuta. Y allá aprendí algo para mí fundamental y marca mi entrada en el fondo de la filosofía. Aprendí geometría y descubrí pues años más tarde que en la Academia de Platón, tenía un título que estaba allá. No entre aquí quien no sepa geometría, que es la física del espacio. Y obviamente me dieron la entrada a la Universidad Industrial de Santander, pero yo me presenté a la Universidad Nacional en Bogotá. Y yo armaba radios de galena en el colegio. Yo hice radios en el colegio Galena, que es lo primitivo del radio. Entonces llegaban y venía Philips, vendía unos, yo armaba y armé radio en el colegio, pues todos asombraban, pero yo lo hice. Claro, yo arreglaba cuanto aparato había eléctrico, yo le metía la mano y lo arreglaba. Tiene afinidad con eso, por la física, a mí me encanta, yo soy física, ingeniería eléctrica, física. Me presenté a Nacional y pasé a Nacional y yo para Bogotá, sigue siendo la mejor universidad del país. Me saqué un matrícula de honor en la Nacional y me gradué como ingeniero electricista. Ahí salí, de ahí tuve problemas psicológicos, tuve problemas de el reventarse de mi interior. Ahí empieza mi batalla. Tuve problemas fuertes, que es que el inconsciente es una cosa muy compleja, el desarrollo psicológico es muy complejo. Yo soy un tipo, hoy le dirían que uno es Asperger. Tengo muy pocos amigos, entre ellos el negrito. Pues son muy poquitos amigos, los puedo contar en la mano, sin exagerar la palma de la mano. Conocido un montón, no, claro, he hecho política y todo, pues conocí a mucha gente. Terminé mi carrera, la familia se vino de Cúcuta, mi papá lo trasladaron para Ibagué. Terminé viviendo en Ibagué a media cuadra de esa dama, que es mi esposa. Llegamos a la casa de Santa Elena y papá me consiguió trabajo con Germán Hoyo Jaramillo, que era gerente de Electrolima, y me dio puesto. Yo entonces entré como ingeniero de estudios de proyectos a Electrolima. Me nombraron ingeniero de redes Ibagué y manejé las redes de Ibagué varios años. Ahí entré a la universidad y conocí a mi señora, que era hija de Alfonso Oña Calderón. Tengo 2 hijos, uno ingeniero electrónico, Julián Enrique, que es el quien dirige la electrónica de la Universidad de Nariño. El otro es psicólogo, cineasta, pero en este momento mi muchacho trabaja con Globant, que es una compañía tecnológica argentina, pero cotiza en bolsa y todo eso, y trabaja en sus sistemas digitales. Él es QC. Me retiré de Electrolima. Siempre un buen lector. Con gustos de lectura, pues no, yo no soy buen lector de literatura. Pues leía los clásicos y cuando tuve problemas psicológicos para hace unos días por la clínica de reposo, pues es muy curioso los libros que yo llevaba en el maletín y son muy significativos. Llevaba La ciencia de la lógica de Hegel, las 4 tesis filosóficas de Mao, El retorno de los brujos y otro libro que llevaba es La poesía de Barba Jacob. Yo amo la poesía. No soy muy buen lector de poesía, pero me salen poemas. Yo he publicado libros de poesía. Primero símbolos, lo simbólico y todo el tratamiento simbolista ha sido mi pasión. Soy un hombre de fe, claro. No en la vaina formal, yo no voy a misa, no. Y respeto las religiones. Pero usted en mi biblioteca encuentra de todas las religiones del planeta. Allá está el taoísmo, está el confucianismo, está pues obviamente la Biblia. Yo no admiro de Tolima sino a 2 personas. Para mí son el ejemplo de lo que es un tolimense a todo nivel. William Ospina y el negro, Carlos Orlando Parto. Que la labor del negro ha sido fabulosa. Primero con su editorial, segundo la promoción de la cultura. Esto, por ejemplo, eso es la mano del negro, es el que está haciendo eso a todo nivel y con todo el mundo, dando una memoria del alma de un pueblo. Cómo el negro ha sido mecenas de cantidad de escritores. Lo que toca el alma es lo trascendente, lo que hace evolucionar los pueblos. Y entre otras cosas, de las pocas cosas que los tolimenses podemos mostrar a nivel nacional y que no nos dan vergüenza. Yo considero que Ibagué, yo soy ibaguereño, pero considero que Ibagué en este momento no es más que un barrio grande de Bogotá. Hay que batallar, la vida es una batalla continua. Los genes exigen que uno mantenga en batalla continua, por eso los que jubilan se mueren, porque desaparece el desafío. Muy ayer, cuando las tormentas aún no nacían, tu rostro era la otra cara de mi ser, y los dos en la cópula de uno éramos la geometría del horizonte. Laberinto en las calles de la ciudad del tiempo, vida y jardines de Tenochtitlán. Tú eres la otra y yo el otro. 3 citas en 1000 años para encontrarte y no ser contigo. Dulima, eres el nombre de la esquiva diosa, energía de mis versos, volcán de mi nevado. Nuestra cultura.
Este es uno de los temas a tratar en el próximo programa de Nuestra Cultura, y usted es el invitado especial, no se lo pierda. Me di cuenta por azar porque me decía el director del Conservatorio Superior de París que pues, hay algunos colombianos, compositores, instrumentistas, pero en la parte vocal yo creo que soy la única que ha pasado y se ha graduado de allí. Nuestra Cultura. Valentina Villa Camacho nació en un entorno que le permitió desarrollarse en el talento artístico, desde el teatro hasta la danza. Estuvo en México trabajando para televisión, ahora está de vuelta en el Tolima para transmitir sus conocimientos. Yo nací aquí en Ibagué y siempre estuve envuelta en situaciones que tenían que ver con el teatro, con la danza, con la música. Mis padres tienen una sala de teatro y empiezan a traer muchos maestros que en ese momento pues eran gente de teatro que estaba saliendo a Europa a aprender, y voy creciendo en medio de esos talleres que son casi todos talleres corporales. Tomo todas las clases de ballet que dictan en el día. Tomaba clases de piano, estaba en el grupo juvenil de teatro y no me gustaba ir al colegio. Decidida desde muy pequeña que lo que yo quiero ser es bailarina, actriz, cantante y actriz de cine. Pues a mí toda la vida me ha gustado el teatro y me ha gustado la danza. Y llega de Bogotá un amigo de toda la vida que es Eduardo Torres, y él está en ese momento estudiando en la SAP. Yo dije, pues perfecto, porque puedo aprender muchas técnicas, no dejo de bailar, sigo actuando y pues salgo de Ibagué, que yo me quería ir. Renuncio del colegio, valido el bachillerato y a los 17 años me voy para Bogotá. Entonces en ese camino de la escuela tengo la oportunidad de tomar una electiva que en ese momento es nueva, la estrena, y dicen, bueno, es electiva en actuación para cine con los muchachos de la Nacional, y empiezo a hacer mi experiencia como actriz en cine con ellos en la Nacional, mis primeros cortos con ellos, y el teatro lo dejo a un lado y me lleno de cine, ¿sí? Mientras tanto entreno, la danza se vuelve mi entrenamiento, el cine se vuelve un propósito y me voy para México. Yo no lo había contemplado inicialmente porque había pensado en Argentina, pero cuando me doy cuenta México tiene una industria cinematográfica, audiovisual, en el teatro, y yo digo, sí, vamos, y empiezo a estudiar crítica de cine. Me encuentro con algo que yo intuía, que estaba buscando desde que empiezo a crear mi primer monólogo, empezar a mezclar los lenguajes cinematográficos y las narrativas del cine en el teatro. O sea, yo decía, ¿por qué tiene que ser algo separado? ¿Por qué tiene que ser el cine y el teatro y que nadie va a ver teatro? Yo arranco porque era la persona que había hecho como más cine en ese lugar donde yo estaba en ese momento, y había muchas personas que querían grabar cortos pero no tenían las herramientas para actuarlo, o eran actores de teatro pero no tenían la técnica. Yo venía fresquita de unos talleres que hice en Bogotá con Estudio Babel. Me lancé a explorar con ellos cosas que yo venía descubriendo y que había aprendido también. Fue súper, pues como que empecé a probarme, ¿no? Dije, bueno, no sabía que pudiera abarcar tantas cosas, y es algo que empieza a darse en el camino. Se empieza a dar que Valentina no se imagina que tantas cosas que ha venido buscando comienzan a tocar a muchas personas. Gano una beca para estudiar técnicas de danza en Ciudad de México, y allá me quedo estudiando danza contemporánea, tela, trapecio, lira, acrobacia. Y mientras eso, pues estoy haciendo casting, estoy grabando cortos, haciendo un taller para aprender a actuar en cámaras, pero con actores de cine mexicano. Conozco gente, me meto al medio, voy hasta Televisa, entonces comienzo como a abrir otras fronteras y a ver lo que es realmente ese ese pulpo gigante de lo que es
como ese mercado audiovisual que hay allá. Me devuelvo para Colombia y acá arranco con algo que nunca me había esperado, que era formar gente. Mi madre se ha ganado una beca para hacer unos laboratorios en zonas de difícil acceso del Tolima y yo le entro, era formar a formadores en teatro con maestros de veredas y para mí es como no haber llegado a Colombia. Descubro mi gusto por enseñar y empiezo a mezclar todo. Cuando voy a trabajar lo que es entrenamiento actoral, empiezo a mezclar todos los entrenamientos que yo he visto. Vuelvo al ministerio ya luego a hacer un laboratorio así a nombre propio. Me voy para el Chocó, viajo con mi hermana y todo empieza a darse, como te decía, que empiezo a tocar a otras personas a través de lo que hago. Me decido retomar la danza y en esa creación pues empezar a fundir todo lo que me gusta. Entonces dije, pues no va a ser solo danza, pero tampoco quiero que sea teatro. Y empiezo a explorar, mezclar la parte audiovisual, la danza, el teatro y la audiovisual y la plástica. En este momento mi compañero de trabajo es un artista plástico, pues que es mi compañero de vida, ¿sí? El papá de mi hija. Y arrancamos un proyecto que va de la mano más con lo que es mi proyecto, ya lo que es mi proyecto creativo. Que es la búsqueda de un lenguaje que no esté sesgado por una rama de las escénicas o por una tendencia artística. Comenzamos a explorar la elaboración de máscaras hacia lo ritual, que buscando acercarnos a los códigos que conocemos, pero de distintas culturas. Retomar todo lo que se ha ido dejando atrás del teatro ritual, ya casi no se usan máscaras en teatro. Renovar, reinventar ese objeto, para mí es un entrenamiento. Yo siento que enseñar para mí es más que todo como una necesidad de despertar lo que a mí no me gustaba de Ibagué cuando yo era niña. Y yo comienzo a botar toda esta información que traigo, toda esta necesidad de generar nuevas estéticas escénicas, nutriéndome de lo que aprendí en el cine y que sigo aplicando cuando tengo la oportunidad de hacerlo. Y entonces me dicen, monte el montaje de grado de la EFAC. Y arranca un proceso muy interesante con un grupo y es un reto bastante difícil porque yo llego a romper todas las estructuras. Todo el mundo me mira como esta vieja, ¿qué? Y nace una obra sin escenografía, con apoyo audiovisual y fue algo que ellos nunca habían experimentado, que jamás se imaginaron que iba a tener ese resultado. Mi plan, más que dedicarme como docente, es crear artistas. Yo veo Ibagué como una base de, como la Baticueva. Sí, es el lugar donde yo puedo crear, donde se me da la oportunidad de tener la tranquilidad para hacerlo, pero yo siempre me estoy proyectando afuera. Nunca me he alejado del todo de Bogotá, nunca me he alejado del todo de México. Pues a mí no me gusta planear demasiado. Me cansé de planear tanto. Estoy abierta a buscar espacios nuevos y a que si la vida me da la oportunidad, sí me gustaría poder hacer una gira por Europa con el trabajo, seguirme formando. Tengo un par de ídolos en Europa que me gustaría en algún momento conocer. Nuestra cultura. Porque todo el mundo anda por su lado. Yo creo que es importante la asociatividad, que haya una agremiación activa por parte de todas las propuestas musicales y que se comience a apoyar a través de la institucionalidad las producciones nuevas. Sigo viendo agrupaciones tocando las obras de siempre, los mismos esquemas, o sea, no hay una propuesta, de verdad. Es importante que, bueno, el Fondo Mixto murió acá, pero si hay apoyos institucionales en convocatorias de concertación, yo no veo que la gobernación tenga estímulos, que no abran los espacios para que nosotros podamos acceder al Teatro Tolima como artistas tolimenses y presentar nuestras propuestas de forma orgánica y sistemática. Nuestra cultura.
Una voz que será difícil de igualar en la radio del Tolima es la de Luis Eduardo Ruiz, no solo por su tono, sino porque por ser un lector empedernido tenía grandes conocimientos del tema. Por eso, recordamos esta ocasión en la que él habló en un homenaje a la voz del Tolima. Yo llegué a la voz del Tolima en el año de 1959, por la época del mes de abril de 1959. Llegué a instancias de Helmut Levy, que me recomendó al señor Rocha, que hacía un programa por las mañanas, y con él comencé a hacer los primeros pinitos, a dar los primeros pasos en la radio. Posteriormente, la emisora la manejaba el doctor Fernando Restrepo Botero, un comerciante que trabajaba con maquinaria agrícola en Casa Restrepo, y él me dio la oportunidad de trabajar ya como locutor, haciendo un programa en reemplazo de un señor Useche Rubiano, que había reemplazado a Guido Fajardo Ramos. Tomás Useche Rubiano había reemplazado a Guido Fajardo y lo habían nombrado entonces secretario de Tránsito en Girardot. Entonces dejó la vacante y me la ofrecieron a mí, directamente al doctor Fernando Restrepo, y comencé con la buena orientación de Pedro Antonio, que para mí fue la persona que más me ayudó, que más me orientó, que más me guió y me enseñó, y comencé a desarrollar mi actividad. Posteriormente pasé a ser locutor deportivo y duré como narrador un buen tiempo en La Voz del Tolima, hasta que me retiré y pasé a la Radio Santa Fe en Bogotá. Eso fue el año de 1964. Y en la Radio Santa Fe cumplí una temporada de 2 años, 64 y 65. Regresé, casi siempre regresaba a La Voz del Tolima. Nunca tuve la puerta cerrada en La Voz del Tolima, jamás. Siempre que llegué, siempre se me aceptó. Tenían una especial deferencia para conmigo, cosa que todavía agradezco y que agradeceré toda la vida. Me vinculé a otras actividades radiales en Neiva, en Armenia, en Pereira, en Bogotá, en Medellín. Ya retirado de la parte deportiva, porque tomó otro cariz el asunto, ya no se narraba, sino que se gritaba. Entonces dejé de ser narrador y me convertí en locutor de cabina para hacer programas de música vieja, que era la música que había acompañado mis años mozos, mis años iniciales en la radio, y aún no iniciales en la radio, porque antes de entrar a la radio yo ya tenía afición por este tipo de música. Conocía mucho cantante que era famoso, Arbizu, Ortiz Tirado, Daniel Santos, tanta gente que en mi niñez los oía yo cantar a través de los radios. Pues he desarrollado esa actividad como reportero, como redactor, como locutor de noticias. Yo he cumplido una actividad múltiple en la radio, y para mí ha sido pues una gran satisfacción encontrar algo en lo que uno pueda poner en práctica y demostrar sus habilidades. La radio es casi la savia de mi vida. Esta discoteca que estamos viendo no es la discoteca cuando yo comencé, porque cuando yo comencé La Voz del Tolima era en la calle 12, entre segunda y tercera, en el 4º piso del edificio de la Beneficencia. La Voz del Tolima fue la emisora que impulsó prácticamente el Festival Folclórico Colombiano. Pues fue una idea de un concejal, Enrique Silva Galindo, apoyada por Adriano Trevín Piedrahita, pero quien le dio el impulso realmente al Festival Folclórico fue La Voz del Tolima, que no solamente cubrió todo, sino que trajo un locutor especial, a Manolo Villarreal, que a la sazón era el director de La Voz de Cali, trabajaba para el circuito novelar, lo contrató como el locutor principal, y aquí ya lo pusieron de maestro de ceremonias. Con él trabajé mucho en muchos actos del programa del festival. Le aprendí muchas cosas porque yo era receptivo a todo lo que pudiera aprender, y la satisfacción de sucesos grandes como la crecida de la riada del río Conveima, que mató tanta gente. Eso fue el primer festival folclórico en 1959. Me mandaron a cubrir eso con Argemiro López Huidrago, que por entonces era el director del noticiero, y he tenido muchos momentos. Sería difícil escoger uno importante. Y luego ya en la actividad deportiva, las salidas internacionales, las transmisiones desde otros países, Argentina, el Brasil, Chile. ¿Qué hizo La Voz del Tolima? No, yo lo hice ya estando en Bogotá con la cadena Super y con Todelar. Ya estaba radicado en la capital del país. En Noche de Ronda, lo hacíamos de 8 a 12 de la noche. Ese programa era un programa de 4 horas dedicado a esto, a la reminiscencia musical, a recordar las canciones, a hablar de quiénes las hicieron, cuándo las hicieron, quiénes las cantaron.
y después le agregué ya la historia y las letras mismas de las canciones. Las canciones tienen mensajes que la gente muchas veces no aprecia, le gusta la música o le gusta la voz del cantante, pero no sabe qué es lo que está diciendo la canción. Entonces yo digo la letra para que también aprecien eso, la parte literaria de la canción, que es muy importante. Eso es lo que yo he manejado. Ese programa duró siempre como 3 años hasta que me retiré de La Voz del Tolima y ya seguí en el mismo género musical, pero ya con otros nombres y desde luego en la misma manera, el mismo formato, siempre hablando de la historia de los cantantes, el por qué los hicieron, lo que se dicen las canciones, muchas anécdotas que hay en torno a estos recuerdos musicales. Para mí La Voz del Tolima es la matriz de mi vida. Aquí comencé y esperaba terminar aquí, en la emisora. Para mí ha sido a través de los años una especie de sitio de enorme acogida, un lugar donde uno siente que puede desarrollar lo que es uno, ¿no? Desde luego yo he trabajado en muchas emisoras, pero yo, como un pez en el agua, yo nado es en La Voz del Tolima. Aquí están todos mis sentimientos pegados a la emisora. Nuestra cultura. 3 nuevas y muy diferentes historias pasaron por Nuestra Cultura TV, que nos permiten seguir conociendo la diversidad cultural que hay en el Tolima. Por eso, si quieren seguir conociendo todo esto, síganos en nuestras redes sociales, denle al botoncito rojo de suscribir en YouTube y estén con nosotros la próxima semana.